todos, bienvenidos una vez más a Terapiándome Podcast. Hoy estoy súper feliz porque tengo nuevamente a María Gómez, psicóloga. Mari, tú tienes un montón de profesiones, yo quiero enumerarlas, pero no me alcanza el tiempo. Teóloga, haces de todo. Háblame un poquito de eso antes de empezar. No, pues mira, pues yo quise trabajar al ser humano desde su esencia, ¿cierto? Y desde su integridad. Y para eso se necesitan varias disciplinas, porque el ser humano es un misterio y es un complejo, pues es muy complejo. Entonces estudio teología, psicología, neuropsicología, como para entender esa parte física, mental, espiritual, y desde ahí intervenirlo mejor. En resumen, creo que la espiritualidad, aunque todos la vemos como de una forma muy superficial, creo que es lo que nos da paz inicialmente en todo. Yo le decía a una amiga ayer casualmente que podemos ir a psicólogos, tenemos que hacerlo, hacemos terapia, pero creo que la parte espiritual es la que nos termina de dar como ese toque de poner los pies en la tierra y nos da ese modo zen, le llamo yo. Eso, claro, porque es que la espiritualidad es todo lo que hacemos y todo lo que vivimos y cómo lo vivimos, todo lo que tiene que ver con nuestra esencia. Entonces, definitivamente la espiritualidad permea toda nuestra existencia. A veces pensamos que solamente creer en Dios y no, eso es religiosidad que es muy diferente. Entonces, la espiritualidad toca todo lo que somos. Es así. Mari, hoy quiero que hablemos de un tema que muchas personas me han preguntado y es sobre la ansiedad. Yo quiero que comencemos, tengo millones de preguntas, pero podemos hacer varias partes. Yo quiero que comencemos hoy, primero sabiendo qué tipos de ansiedad o cuáles son los tipos de ansiedad que encontramos en la psicología. Ok, bueno, esa pregunta se puede responder desde la que es leve, moderada, grave, ¿cierto? Pero no, veámosla por donde yo la trabajo en terapia y es que hay cuatro tipos de ansiedades. Está la ansiedad catastrófica, que es la de las fobias, está la ansiedad social, que es miedo a hablar en público, está la ansiedad por separación y está la ansiedad generalizada, que es la más compleja de las tres, porque es como las tres juntas de alguna manera, ya cuando nuestro cuerpo comienza a expresarlo. Llega un momento en que es tanta la situación que el cuerpo comienza a mostrarlo a través de varios síntomas. Ok, te quería preguntar, mira, generalmente, bueno, ahorita vemos tantos tipos de ansiedad porque yo siento que la gente confunde mucho la ansiedad con el estrés, la depresión, o sea, es como que hay un cúmulo de cosas que no sabemos cómo identificarla. ¿Cómo podemos identificar un trastorno de ansiedad real o un simple estrés? ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo sabemos que realmente está pasando algo grave en nosotros? Ok, a ver, sí, lo que pasa es que hoy es complicado porque igual con la depresión, hoy llamamos depresión absolutamente a todo y no todo es depresión. La depresión es bastante delicada y compleja. No, pues mira, el estrés son momentos de mucho acelere, de que uno no sabe qué hacer, como que uno se colapsa, como que tiene tantas cosas encima que son como episodios muy cortos de alguna manera. Eso es estrés, ¿cierto? Situaciones detonantes que hacen que como que pierda el control por instantes. La ansiedad es muy diferente porque la ansiedad pues tiende a ser como prolongada en el tiempo. Entonces, por ejemplo, una persona con ansiedad catastrófica es una persona que constantemente está pensando en la muerte, está pensando que algo le va a pasar, que algo va a suceder y es una cosa constantemente está colocando su cerebro en alerta debido al pensamiento. Es una persona que, por ejemplo, se aísla mucho del entorno, que nunca sale, que evita, yo mejor por allá no voy. Entonces, cuando es prolongado en el tiempo, o sea, la clave es el tiempo. La clave es cuando un día, un episodio, una tarde, pues eso es un momento simplemente que pasó. Pero cuando vos ya ves que 15 días, 20 días, un mes o se prolongó en el tiempo, definitivamente quiere decir que hay una ansiedad que se está presentando y que está evitando que lleves tu vida con naturalidad. Mari, la ansiedad, que esto es algo que me causa mucho ruido, la ansiedad genera, obviamente genera estrés, genera tensión en el cuerpo, pero puede llegar a generar alguna enfermedad física. ¿Eso puede ser inducido por el cerebro o es algo real?
A ver, la ansiedad tiene la generalizada, que es la más grave de todas, tiene la capacidad de hacerte pensar que te vas a morir. O sea, una persona con ansiedad generalizada puede sentir que le da un paro cardíaco, puede sentir que, o sea, cosas verdaderamente reales, porque los síntomas se somatizan en el cuerpo. O sea, la forma del cerebro de decir no aguanto más, estoy a nivel máximo de colapso es que da sudoración, pérdida de noción del tiempo, tembladera, taticardia, esa sensación como que me voy a ahogar. Esos son síntomas que no son reales en cuanto a lo físico, pero que vos los estás experimentando porque es una forma de tu cerebro decirte que está mal, porque van al médico y no tienen nada. Los síntomas son psicológicos, pero usted los siente como reales. Lo siente, o sea, el cuerpo los está experimentando, pero no son reales. Es que pues, Pero es el tema de la ansiedad. claro, pero yo te escucho decir todo eso y me viene a la mente es un episodio de pánico. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque No, porque un es que episodio de pánico se siente igual, ¿no? O parecido. sí, lo que pasa es que el episodio de pánico lo genera algo en particular, me hago entender, simplemente pasó algo, me colapsé, es que el cerebro actúa siempre de la misma manera, pues que no quisiera extenderme, pero es que entender la ansiedad, para entender la ansiedad hay que entender mucho cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, o sea, qué es lo que pasa para que suceda, porque el cerebro se comporta así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cerebro pierde el control, que es tiene pues ya no, esa corteza que es la que piensa, la que analiza, no funciona. Eso sucede en un ataque de pánico. Un ataque de pánico se bloquea la corteza prefrontal, se apaga y el cerebro simplemente es instintivo. Entonces, pues que se ahoga, hay una cantidad de reacciones fisiológicas, ¿cierto? Entonces, el ataque de pánico da muy concreto, de alguna manera, con ansiedad generalizada es muy constante, es constantemente, puede durar 20 días, un mes, que estás como con taquicardia, que te levantas en la noche, que sudas y no sabes por qué, o sea, es una sintomatología que es mucho más lenta, pero es constante en el tiempo. El ataque de pánico no, un ataque te da y te dio y ya, pasó y la vida continuó y vuelve, te da y ya. En cambio, la generalizada puede durar días enteros con esos síntomas, es muy diferente y es muy complicada. La ansiedad generalizada es muy complicada, es O sea, delicada. los ataques de pánico pueden ser más controlables con algún tipo de ejercicio que una ansiedad generalizada en sí. Sí, claro, sí, claro, porque una ansiedad, una fobia de alguna manera se puede controlar en la medida en que se entiende, ¿cierto? Se mira qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Sí, puede haber una forma de controlarlo cuando hay conocimiento, porque el conocimiento en estas fobias es fundamental. La ansiedad generalizada de alguna manera es que el cerebro ya colapsó, entonces nosotros manejamos, el cerebro lo maneja por redes, o sea, son cablecitos que se conectan todos. Entonces, hombre, una fobia es que estos dos están sueltos, ¿cierto? Entonces, digamos que de alguna manera el cerebro tiene como que el sustento para sobrevivir, pero una generalizada es que todos están mal, o sea, todos los cables, entonces es mucho más complejo. Entonces, ahí es que hay que comenzar a revisar qué está detonando, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo? Y comenzar como a devolverle al cerebro la estabilidad que él está perdiendo, porque como te digo, ya una ansiedad generalizada es un grito del cerebro de no puedo más. Y para que el cerebro grite no puedo más es porque de verdad se está esforzando mucho con lo que le estamos dando, porque es que él depende de nosotros para crear toda la realidad que vivimos. Entonces, la generalizada es un grito ya de, en serio, o sea, hagamos algo. Ok, entonces, por lo que entiendo, o sea, dentro de las preguntas que tenía para ti, siento que me estás respondiendo varias y a la vez me abre a otras, porque, o sea, entiendo que una persona, te pongo un ejemplo claro, tengo una amiga que constantemente me dice, y dentro de las preguntas que me han hecho para hacer sobre la ansiedad, me dicen, por ejemplo, tengo pánico de salir de mi casa. Es decir, no disfruto cuando voy de paseo, cuando voy a salir no lo disfruto, siempre estoy como a la expectativa de que algo va a Uh-huh. pasar y tengo muchos pensamientos intrusivos. No sé si has escuchado ahorita mucho sobre ese término y entonces no sé si es una ansiedad por algo, lo estoy creando yo o de verdad tengo que prestarle atención y cómo lo manejo. Ok, bueno, es una ansiedad social, ¿cierto? Ese tipo de ansiedad es la ansiedad social.
A ver, todas esas ansiedades tienen que tener una base, un inicio. Hay que entender de dónde viene. Y su inicio es una época de miedo o un episodio de miedo. Algo pasó en su historia, algo pasó en su infancia, algo pasó en algún momento donde se sintió vulnerable, se sintió en peligro, se sintió rara. Algo fuerte pasó a nivel personal en un ambiente público. ¿Qué pasa? Que el cerebro creó eso como un peligro. Es que esa cabeza es una cosa impresionante. O sea, el cerebro, ese episodio lo vio como si fuera un león, como si fuera una serpiente, o sea, como si fuera algo muy delicado, porque siente que ella estuvo en peligro. Entonces, cuando ella sale, no es que, o sea, su cerebro no está viendo un restaurante, por ejemplo, sino que está viendo leones por todos lados. Por eso se genera esa alerta de aquí no, allá no, porque allá te va a pasar algo. Entonces se genera esa evitación tan berraca que evita que la gente pueda vivir su vida natural. Entonces, el episodio es o la base es un momento muy fuerte para ella a nivel de miedo, a nivel de vulnerabilidad, a nivel de vergüenza, o sea, todo está conectado. Hay que mirar qué pasó, o sea, qué pasó y qué hizo que ella generara ese miedo o ese rechazo a esos lugares, a esas personas, pero eso es fácil de sanarlo. O sea, aquí lo ideal es la base hay que encontrarla siempre. O sea, hay que entender de dónde viene porque todo tiene una base, nada es de gratis. Entonces, entender la base y volverle a cuadrar a nuestro cerebro, enseñándolo porque él es súper adaptativo de que no, vení, hombre, no pasa nada, voy a estar bien, ¿cierto? Enfrentando la situación. Entonces, cuando uno lo enfrenta, él comienza a darse cuenta de que no, de que simplemente aprendió mal y desde ahí comienza también a volverse más funcional. Mari, la ansiedad es genética, puede venir de la A genética. ver, no, yo no creo mucho en eso. Hay muchos estudios que dicen que hay genes de ansiedad, pero lo que sí está muy claro, independientemente pues de los estudios, es que eso no predispone para una ansiedad. O sea, lo que verdaderamente sí predispone para una ansiedad es el ambiente. El ambiente sí es determinante para sufrir ansiedad. Lo que vivimos, cómo nos enseñaron, los padres que tuvimos, a todo eso que experimentamos, definitivamente sí puede ser un detonante gravísimo o importante para sufrir ansiedad, pero la genética en sí misma no es una, una situación que haga que pues la tengo desde ahí, no funciona de esa manera, porque es que el cerebro viene muy en blanco, o sea, el cerebro viene con mucha potencialidad a desarrollarse, pero el cerebro viene es como un lienzo en blanco. Es lo que usted le pinte, es lo que usted le haga, y eso viene desde la vivencia, desde el vientre materno. Entonces sería más aprendido o de ambiente que genético. Qué interesante. Y fíjate, yo he leído o últimamente estudiando un poquito el tema, obviamente muy superficial, pero sí hay estudios que dicen que supuestamente puede venir de genética, pero obviamente tiene más lógica que sea conductas aprendidas o algo que vamos viendo Sí, es que constantemente. sí, O porque yo siento, o pienso yo que es como un tema de estar en alerta. O sea, tal vez en algún momento de nuestra vida durante mucho tiempo estuvimos siempre como en alerta que algo puede pasar y eso nos genera esa ansiedad. Y ya en algún momento no lo canalizamos o no lo lloramos, no vamos a terapia, no lo hablamos con nadie y como que el cuerpo y creemos que estamos sanos, que ya pasó, y resulta que lo tenemos ahí guardado, entonces es como una bombita de tiempo. Y ya eso. cuando el cuerpo te pide y ya estás a ese punto es porque imagínate todo el tiempo que has guardado todo eso, que ya estás al nivel de que si sales te sientes mal o te sientes en peligro, que algo está pasando y no está pasando absolutamente nada. Eso es lo que pasa. Entonces, mira que es más cuestión de aprendida que de genética. O sea, decir que, no, es que, o sea, como le digo, hay estudios que dicen que hay unos genes, pero como le digo, no es fuerte la conclusión de alguna manera. En cambio, en la parte ambiental, en la parte de entorno, aprendizaje, definitivamente es muy fuerte. Y vos decís una cosa, muchas veces llevamos con cosas acumuladas por muchos años y estamos bien, el cerebro trabaja, o sea, la ansiedad de alguna manera es como un grito que dice que algo está mal desde hace mucho tiempo.
O sea, no es una cosa que comenzó ayer. Hoy, ay, me comenzó a sentir mal hoy, entonces pasó algo ayer. No, es una cosa de muchos años, sino que el cerebro hasta ahora la está como que ya. O sea, la ansiedad es sacar las manos. Y hay que tener muy claro que la ansiedad es una cuestión de pensamiento. O sea, lo que genera la ansiedad es el pensamiento, ¿cierto? Que se detona por momentos específicos en nuestra vida. O sea, desde ahí se genera un sobrepensar, porque la ansiedad es una preocupación por una cantidad de cosas que puede que ni siquiera pasen nunca. Somos la única especie que tenemos la capacidad de preocuparnos, porque la ansiedad es una preocupación, ¿cierto? De preocuparnos por cosas que no han pasado y que puede que no pasen jamás, jamás. Entonces, es un tema de pensamiento que es un tema súper apasionante. Por ejemplo, María, eso sería un buen consejo, cómo evitar sobrepensar o cómo evitar que sufrir ansiedad. Pues yo creo que la base sería aprenda a entender cómo funciona su pensamiento, o sea, cómo funciona desde acá. Pues cuando uno entiende cómo funciona el pensamiento, uy, la vida se hace muy diferente, la vida se hace, porque o sea, chicos, la ansiedad se controla desde acá. O sea, la ansiedad se puede controlar, la ansiedad se puede sanar de la ansiedad. Pero para eso yo tengo que tener mucho conocimiento sobre cómo pienso, sobre cómo funciona la forma de pensar, sobre cómo, o sea, con qué áreas cerebrales está conectada el pensamiento. Es una cosa súper tesa. Yo lo trabajo en terapia y es muy lindo porque una de las primeras investigaciones que hicieron en las neurociencias cuando la tecnología llega a apoyarnos fue sobre el pensamiento. En algún día podríamos hacer uno sobre esa investigación que es súper tesa y entender eso ya, o sea, es que entender eso es entenderlo todo. Lo que pasa es que ya la práctica, ¿cierto? Es un poquitico más compleja, pero uno lo entiende, uno de entrada dice, claro, por lo que está pasando eso. Entonces, la clave en la ansiedad es el pensamiento, el Dom- pensamiento. dominarnos, Sí, dominar el pensamiento, porque el cerebro yo lo veo como un mostrico que lo puedes agarrar y lo tienes ahí controlándose, no sé, yo lo veo de esa forma, porque siento, o sea, yo tuve etapas en mi vida donde yo sentía que me estaba volviendo loca, porque piensas tanto que, oye, llega un momento donde sientes que no sabes cómo apagar. sí, es una cosa compleja, total. Ya es un No, automatismo. Llega un momento en que se vuelve exacto. automático. Usted ni siquiera decide pensar, y no que cuando se da cuenta ya lleva ratos. Y mientras que está pensando, está activando una cantidad de cosas tremendas, porque hay un preámbulo fundamental en las neurociencias y es que nuestro cerebro, y eso está comprobado científicamente, o sea, el pensamiento es de los temas que más estudian las neurociencias hoy en día. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que nuestro pensamiento, nuestro cerebro no sabe reconocer entre lo real y lo ficticio. O sea, para el cerebro absolutamente todo es real. Entonces, esa sobrepensar definitivamente hace muchísimo daño. Entonces, y ni siquiera es no pensar porque es que no depende de nosotros. O sea, hay más o menos un promedio de 37.000 a 49.000 pensamientos que nos llegan todos los días a la mente. O sea, el cerebro es un órgano que piensa. O sea, yo nunca podré controlar lo que pienso porque no depende de mí. Es como pedirle al corazón que no lata. Lo que yo sí puedo controlar, que es donde está el tema de la ansiedad, es la atención que le presto. O sea, el cerebro me puede mandar pensamientos todo el día, pero yo puedo decir, no voy a pensar en eso, me voy a pensar otra cosa, voy a hacer otra cosa, hasta que el cerebro ve que usted no le presta atención. O sea, la clave es la atención, no el pensamiento. O sea, cuando usted dice, no sé, por ejemplo, y si me roban y pasa algo, usted que, ay, sí, ¿yo qué hago? Y me muero, y mis hijos, mira que usted lo que hizo fue prestar atención. Eso lo que hizo fue grabar como una cantidad de huella. Entonces, cada que venga un miedo, se va a ir por ahí, por ahí. Entonces, lo que hace inconscientemente es alimentarlo. Cuando usted es consciente y sabe, por ejemplo, que tienes una ansiedad catastrófica, entonces que te dicen que tienes una gripa, te vas a morir, no se imaginan la cantidad de cosas súper delicadas. Cuando uno comienza a trabajar el pensamiento, uno comienza a decir, no, mira, no pasa nada, ¿cierto? Es una gripa, o sea, comienza a normalizar y a naturalizar. Entonces me llega el pensamiento de voy a morir. No, porque no me voy a morir. O sea, hay varias formas de enfrentar como ese pensamiento, pero o de frente y decir, porque voy a morir y si me muero, pues hace parte de la vida. O sea, es quitar ese miedo. O la otra es simplemente que me confieso otra cosa diferente, me ocupo y ahí el pensamiento se corta. Al cortarse no produce las sustancias que es lo que hace que nos detonemos. Es que el cerebro es muy sabio, entonces la clave es conocernos. Nosotros tenemos que aprender a escuchar, a leer cosas que nos hablen de cómo somos desde acá, porque es que cuando uno entiende todo se hace más sencillo. Mari, me acabas acabo de recordar con lo que dices un episodio de ansiedad de una chica.
que ella tiene mucha ansiedad o tenía mucha ansiedad, no sé si ya pudo superarlo, porque su hermano se murió debido a un cáncer y fue como una enfermedad silenciosa. Entonces como que ella aprendió desde su casa este tema de ser hipocondríaco. Entonces desde siempre, antes de que se muriera el hermano, ya ella de por sí tenía esa cuestión de que me duele el dedo, voy al médico a ver qué es lo que Ok, pasa. sí, complicado. Me duele la espalda, no, tengo que hacerme una placa porque no sé qué ocurre. Entonces luego que se muere su hermano, imagínate, eso se Total, se intensificó potencializa, total. a mil. Entonces, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a una persona así? O sea, porque fíjate que ella optó para sentirse tranquila por ir al médico más que antes, estar más pendiente que antes de su salud. Entonces, eso le genera una especie de tranquilidad, entre comillas, pero ella, por ejemplo, en ese momento me decía, Alci, pero yo voy y me hago un examen y me dicen que el resultado me lo entregan en una semana y yo me estoy muriendo toda la semana esperando que Muy ese resultado complicado. llegue. O sea, vivir Entonces, así es muy complicado. exacto. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? ¿Realmente da tranquilidad estar yendo constantemente al médico o No, qué me definitivamente no. recomendarías tú? Porque es No, como, definitivamente no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido porque pues ir al médico naturalmente siempre genera como una alarma, entonces no, y más el tiempo, la plata, es una cantidad de cosas que también, o sea, me la paso la vida en citas médicas, por es Dios, y peor la el remedio vida que la enfermedad. claro, y la vida es más que eso. No, yo pienso, yo con mis pacientes, porque yo sí creo y tengo la experiencia de que la ansiedad sí se cura, porque es una cuestión de pensamiento. Yo con mis pacientes trato, depende pues de acuerdo a la ansiedad que sea, pues primero trato de entender de dónde viene. Como digo, siempre hay una base. La psicoeducación para mí es fundamental y psicoeducación es educar o enseñar en base a lo que estamos sintiendo. Entonces, yo utilizo mucho psicoeducación, ¿cierto? Que la psicoeducación es entender el problema, entender de dónde viene, qué es lo que pasa, por ejemplo, qué le está sucediendo a su mente cuando ella se coloca a pensar lo que no está pasando. Eso es formarla en cuanto a eso, ¿cierto? Y lo que más me funciona es que yo trato de naturalizarles mucho la muerte y entender que el ser humano nació para morirse y que si nos morimos, pues nos morimos, hace parte de la vida, que no existe nada que podamos evitarlo, nada que pueda controlar como ese suceso, entonces vivamos con relajo, pero mientras vivamos la vida, entonces trato como de naturalizarlo, porque es que el problema es que la ansiedad se detona ante algo pequeño, entonces como que, ay, inmediatamente, entonces yo trabajo mucho esa naturalización, vení, tranquila, o sea, hace parte de la vida. Entonces, cuando la gente quita ese miedo, cuando la gente quita ese temor, entonces ya siente un dolor y dice, pues no va a pasar nada. Entonces, mira que no se detona. Y ya cuando es una cuestión física, que es constante, ya ella obviamente ahí sí le corresponde ir a un médico, mirar, pero es una cosa muy natural, me hago entender, muy natural y no como una cosa de todos los días, todas las semanas, porque es que no tiene sentido. Nuestro cuerpo es muy delicado, muy delicado. Nuestro cerebro tiene la capacidad de producir los síntomas del problema que sea. Eso te iba a decir, tal cual, que yo le digo a ella, o le decía a ella, que lo que pensamos, o sea, yo lo pongo como cuando hacemos dieta o cuando estamos pendientes del peso, como que lo que tanto piensas crece, le da fuerza, es como que el cerebro hace que vivas una vida muy tranquila o tú misma te destruyes de una forma tan natural que no te das cuenta. Sí, total, total. Entonces, yo pongo este ejemplo chiquitico. A mí me da mucho miedo volar, por ejemplo, ir de viaje. Y a mí, yo amo ir de viaje, pero el hecho de montarme en un avión, yo sufro de claustrofobia. Montarme en un avión es para mí como que, Dios, la parte del cuento que odio, no me gusta, no sé. Entonces, un día yo hice lo que me acabas de decir y dije, ajá, estoy en el avión, hay turbulencias, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Okay. Ajá, si esto se cae y me muero, ajá, es parte de la vida, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo canalizar? Entonces agarré y me pedí un poquito de vino tinto, pasé el momento, respiré, me puse a leer, me puse a hacer otras cosas Total. y la mente la llevé a otro lugar. Entonces yo siempre pongo ejemplo el tema de leer, porque a mí eso me ha funcionado muchísimo, porque leer siento que el cerebro me lo desconecta de la realidad y como que me lleva a otro sitio donde me siento tranquila, me pone a pensar en otras cosas más productivas, porque si Total. para bien o para mal te trae un conocimiento diferente. Entonces, bueno, eso sería algo que nos puede ayudar, además de todo lo que nos estás diciendo. Mari, la ansiedad sí o sí
una persona para sobrellevar ese estado en el que está, por ejemplo, un estado ya crónico, tiene que ser medicada, es necesario. A ver, Porque acuérdate que la ansiedad viene con el tema de que no puedo dormir porque pienso claro, mucho, por ejemplo. sobrepiensa. A ver, lo que pasa es que a ver, la medicación tiene una muy mala prensa, lastimosamente, porque hay gente que dice que va a tomar pastilla y ya se siente que se va a morir y no, pastillas no, y eso antes la detona más de alguna manera. Entonces, a ver, la medicación por sí sola no hace absolutamente nada, nada. O sea, como vuelve y juega, para uno entender cómo funcionan las cosas, tiene que conocerlas. Entonces, la medicación por sí sola no tiene pues mucha funcionalidad, ¿cierto? Pero la medicación es necesaria, o sea, hay momentos en que no es necesaria, en que es buena, o sea, cuando uno aprende a entender cómo actúa la medicación en nuestro cerebro, entonces hay momentos en que yo digo, es necesario, o sea, cuando la gente está demasiado detonada, cuando la gente ya no duerme, o sea, es una cosa muy grave, o sea, su cerebro está demasiado mal, a ese cerebro hay que ayudarlo, porque es que nuestro cerebro es muy delicado, entonces tratar de sobrevivir y resistir puede hacer que el daño sea más grande, entonces yo difícilmente le diría a alguien que tome pastillas, a menos de que de verdad lo vea muy mal. Pero si yo lo veo muy detonado, yo pienso que lo primero es venir, estás demasiado detonado, tomemos un medicamento que te ayude, que te estabilice, que le dé al cerebro como esa paz de alguna manera, porque es una ayudita que el cerebro recibe como para apaciguarse y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, para mí definitivamente hay momentos, muy pocos, la verdad, muy pocos, porque yo diría que de 10 casos, si mucho uno, graves, uno tendría que tomar medicamentos, pero para mí hay momentos en que por cuidar el cerebro sí es bueno, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que de nada sirve que yo tome medicamento y yo me colaboro. Recuerda que la ansiedad es interna, o sea, viene del pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? La medicación viene, no sé, aportarme 3 gramos para ayudarme y yo con mi pensamiento le meto 10. O sea, la medicación no hizo nada. Entonces, tiene que ser un cúmulo de dos, ¿cierto? O es ayudarme yo con el pensamiento, con la atención que le presto, con la vida que llevo, yo no sé qué, y la medicación, o sea, ambos colaboran impresionante. María, ¿se puede sin medicación? Sí, se puede sin medicación. Cuando yo soy consciente, cuando yo me ayudo, cuando le trabajo al conocimiento, cuando le trabajo a la voluntad, cuando me permito ayudarme, la ansiedad puede desaparecer. Yo tengo muchos pacientes que han salido de ansiedades demasiado graves, por ejemplo, en pandemia, y lo hicieron sin medicamento y lo hicieron muy bien y están muy estables, ¿cierto? Pero yo pienso que hay momentos en que definitivamente la medicación es necesaria, sí es necesaria. ¿En pro de qué? Más que de curarnos, porque no se cura. O sea, la curación viene desde adentro, somos nosotros que debemos ayudarnos a través del pensamiento, de no sobrepensar, y eso es posible. Pues hay momentos en que el medicamento sí da un poquitico de paz, sí da un poquitico de, ay, como respiro, como de tranquilidad, y puede hacer más fácil que nosotros nos ayudemos. Entonces, Mari, hay algo que vemos mucho cuando leemos sobre los medicamentos para la ansiedad y es que encontramos muchos efectos secundarios. Entonces, tú como psicóloga que has visto tantos casos, ¿no crees que tal vez, entiendo el punto de que va a ayudar, pero no crees que tal vez la medicación a largo plazo puede empeorar por el tema de que tal vez nos da depresión, dolores de cabeza? O sea, generalmente esos son los síntomas que uno escucha. Te pongo un ejemplo, hace mucho tiempo yo tomaba medicamentos para dormir porque no podía dormir por el tema de la ansiedad. Y a mí me pasó, yo le echo la culpa al medicamento, tal vez estoy equivocada, pero casualmente en ese momento, a mí me daba lo que te estoy diciendo, dolores de cabeza, me sentía súper mareada, me sentía claro, como adormecida durante el día, me deprimía más. Entonces yo dije, no, yo tengo que parar los medicamentos a ver si es eso. Pero también es un trabajo de terapia, también es un trabajo de controlar mi mente. Entonces no sé si una cosa vino ligada a la otra, pero yo me sentía terrible cuando tomaba medicamentos. todo te decía que es que el medicamento solo por sí mismo no sirve, no tiene ningún, al contrario, es contraproducente, porque es que él está haciendo una función y vos estás haciendo otra, o sea, no tiene ningún, puedo medicarse por medicárselo o por cualquier cosa, es muy delicado. Y en cuanto a los efectos secundarios, todos los medicamentos lo tienen, no solamente los de la depresión y la ansiedad, lo de todos los medicamentos, cualquier medicamento para un dolor de pie, para lo que sea, tiene contraindicaciones o tiene doble efecto.
hace parte de la vida, me hago entender, o sea, hace parte de la realidad de alguna manera. Pero yo creo que ya cuando hablamos en la parte mental es como te digo, o sea, uno tiene que ser muy consciente con su salud mental y entender que tener salud mental no solamente no tener problemas, porque que la gente piensa que tener salud mental es no tener ansiedad, es no tener depresión, no tener angustia, y no. Tener salud mental es tener las herramientas para tener una vida estable todos los días. La salud mental no es no tener enfermedades. Salud mental es tener herramientas para vivir la vida con equilibrio y con sabiduría. Entonces, tomar por tomar no tiene ningún sentido. Eso de que por cualquier cosa mandan medicamentos, ¿para qué? Si tiene, o sea, sí o sí tiene efectos secundarios. Como te digo, hay momentos en que esa primera acción que tiene el medicamento definitivamente ayuda. Por ejemplo, en el caso de estrés postraumático, medicamentos que son muy buenos, porque es que el estrés postraumático quiere decir que tu cerebro quedó en alerta nivel 100, o sea, él está colapsado y también lo necesitamos a él para que se estabilice. Pero como te digo, son casos puntuales, muy puntuales, porque lo ideal definitivamente sería no consumir, no consumir. Pero ahí la voluntad tendría que ser. Yo tengo una señora que ya en pandemia estuvo muy mal, porque dejó de comer, perdió 28 kilos, ella estaba muy mal por culpa del pensamiento, no dormía, no comía en el tiempo del COVID. Y yo me acuerdo que cuando ya habían ido a cuanto médico decía, diagnóstico y todo lo demás, y ella llegó a consulta porque le dijeron que era psicológico y por ejemplo yo me impacto o me impresiono, ella salió solita, ella no quiso, ella me dijo, doctora, yo no quiero tomar medicamentos, yo me quiero ayudar y comenzamos a trabajar el tema del pensamiento y esa señora salió súper rápido de esa y era una cosa muy grave, pero ella lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque se centró a pensar lo que tenía que pensar, a evitar, a no prestar la atención, a estar saludable, a tomar sol, a tratar de dormir, a estar tranquila. La recuperación fue súper pesada, lo hizo sola. Y era un caso muy grave, como te digo. O sea, para mí en ese momento era importante una medicación. Pero ella dijo, yo no quiero. Ah, bueno, entonces ayudémonos y vamos a darla con toda. Y la verdad se sanó súper rápido. Entonces, mira que es posible. Pues que a veces no es posible. A veces hay gente que no se colabora. No es porque el cerebro no puede, no es que la gente no se colabora. O Y si sea no que se sí tiene colabora, cura, no va a estar bien porque no depende de nosotros. claro, pero entonces sí tiene cura de alguna forma, o sea, se La puede ansiedad, sobrellevar. claro que sí, es que la ansiedad es un tema de pensamiento ansioso, es que cuando la gente deja de estar pensando en tantas bobadas que pensamos todos los días, claro, pasa es que para eso, como te digo, también es una cuestión de sanarse, de entenderse, de conocerse, claro, la ansiedad tiene cura, definitivamente sí. Yo tengo muchos pacientes y hablo mucho con mis pacientes de hace 3 4 5 años y mis pacientes están completamente bien, jamás ya le da la ansiedad, que es una cosa de un día, ¿cierto? Yo creo que amanece como ansioso, como con ganas de comer, como con bobadas, es muy normal que eso dé, pero una Ay, ansiedad pues que te mate, que te haga llorar, que te encierre, que te haga sentir enferma. Yo tengo pacientes que en algún momento estuvieron muy mal y hoy en día están completamente bien, funcionales con su familia, con su trabajo. Claro que tiene cura, definitivamente tiene cura. Mari, gracias. No, con todo el cariño. Mira, son tantos trastornos de ansiedad. Yo creo que, mira, ahorita por las redes sociales, temas de que vemos que todo el mundo, que yo imagino que también te llegan muchísimas consultas acerca de eso, personas que son ansiosas porque ven tantas otras exponiendo su vida de una forma que no es real y nos comparamos tanto. La ansiedad por después de, por ejemplo, cuando perdemos un familiar que nadie está preparado para eso, la procrastinación, que yo no sé, yo siento que viene mucho del tema de la ansiedad porque estamos constantemente pensando y se nos va el día preocupados y cuando llega al final del día nos No damos cuenta hicimos que nada. nada. Entonces pasamos todo el día preocupados. Esa es mi ansiedad actual. Yo siento que estoy todo el día preocupada, trato de hacer, pero lo que me ha funcionado a mí, y creo que ya podemos finalizar con eso, que nos deja ahorita por lo menos 3 tips para una persona que tiene ansiedad generalizada, pero a mí me ha funcionado organizarme. No sé si eso es una de las cosas que tú mandas en tus terapias, organizar mi tiempo, tratar como de escribir todas las cositas que tengo que hacer y ponerlas en orden por día. Y eso siento que me ayuda a tener Claro, mi eso mente genera en orden una y estabilidad. no, ¿sabes? Porque nos acostamos con esa cosa de que no hicimos hoy lo que teníamos que hacer. No, mañana qué voy a hacer, no estoy organizada, todo depende de otra persona, no sé, como que eso a mí particularmente me genera una ansiedad brutal, pero ya en un trastorno de ansiedad generalizada, que ya es algo mucho más grave,
¿qué le recomendarías tú a una persona inicialmente? No sé, tres cositas que puedan hacer para ayudarse. Ok, a ver, yo siempre por lo común eso hago cuando llega alguien, porque eso no es de un día para otro, pero cuando alguien llega a consulta y para tratar de estabilizarlo, siempre le doy tres consejos. El primero es que la ansiedad es un tema de pensamiento, o sea, la base de ansiedad es el pensamiento. Entonces, les explico pues cómo funciona y les pido que traten de no pensar, o sea, que hagan un esfuerzo de no prestarle atención. Es que la clave está ahí, es que si usted deja de pensar, deja de sentir, o sea, es que cuando vuelve y juega, si usted no piensa, el cerebro no se activa y si no se activa no sentís nada. Entonces siempre será primero la base de pensamiento. Trato de explicarles de que traten de no pensar, que vivan, que la vida no se pierde, sino que se vive. O sea, enfoques en vivir, en hacer y cuando tengo un pensamiento, no sé, catastrófico, me voy a morir, me va a pasar algo, como que digan, no, no es el momento de pensar eso. Hay unas técnicas que ayudan mucho para eso, pero me alargaría. Entonces la primera es tratar de no pensar, ¿cierto? La segunda es trate de estar ocupado, porque para acabar de ajustar, estar desocupado genera mucho pensamiento. Entonces, una persona con ansiedad y todo el día sin hacer nada, pues más tiempo tiene de pensar. Entonces, cuando alguien viene con un proceso de ansiedad generalizada, yo siempre le digo, hágame el favor, trate de estar ocupado en lo que sea, haga lo que sea, creo que hacer deporte, una serie si le toca, pero entre más ocupado usted, mucho mejor, porque cuando el cerebro está ocupado, pues no piensa, porque nuestro cerebro es una cosa también muy tesa, él no puede hacer dos cosas al tiempo, es una cosa muy linda, como te digo, es que entender la parte interna del cerebro es muy tesa, entonces siempre les digo, trate de estar ocupado, nada de estar sentado en la cama mirando para el techo, porque ahí sí que viene todos los pensamientos y se genera pues como toda la sintomatología. Y la tercera que es esencial y es que me encanta y es muy importante, y es que cuando tenemos ansiedad, definitivamente quiere decir que nuestro cerebro está colapsado, que nuestro cerebro está cansado, que nuestro cerebro tiene pérdida de unas sustancias muy importantes, que es lo que le genera estabilidad y tiene más sustancias de las que no debería tener, que es lo que precisamente produce la sintomatología del estrés, de la ansiedad. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, va a tratar esos días de hacer cosas que le guste. Yo necesito que te me muevas. Entonces, te encanta patinar, comienza a patinar. Te encanta el gimnasio, ve al gimnasio. Te encanta compartir con tu familia, trata de compartir con tu familia. ¿Por qué hago eso? Porque es una cosa muy importante, porque al yo le digo, ¿qué te gusta? Lo que te gusta, cómete, o sea, cosas ricas, porque ¿qué pasa? Nosotros no somos conscientes, pero eso genera una carga química en nuestro cerebro. Entonces, de alguna manera, como que compensa, de alguna manera compensa esa parte negativa como con esa parte positiva y hace que los síntomas sean mucho más suaves. Y al ser más suave, pues más fácil de controlar, más fácil de ayudarse y todo lo demás. Entonces, son siempre los tres consejos. Vamos a trabajar el pensamiento, vamos a trabajarle a no estar desocupado y vamos a tratarle a vivir y a vivir haciendo lo que me gusta, porque en la medida en que hago lo que me gusta, pues el cerebro también se estabiliza. Listo. Claro, Mari. Yo creo que eso que nos estás diciendo es súper valioso porque sí, definitivamente cuando dijiste mantener el cerebro ocupado, o sea, lo he puesto en práctica y sé Claro. que es lo primordial. Eso ocurre mucho cuando perdemos una relación, que tenemos como la mente todo el día a mil. Y cuando estamos ocupados eso nos ayuda demasiado. Mari, agradecida nuevamente por No, tu tiempo tan valioso, de verdad, porque este tipo de información sé que ayuda a muchas personas y colabora a que también entendamos un poquito más en profundidad acerca de la ansiedad y que no todo está perdido, porque sé que las personas que están allí metidas se les dificulta un poquito más entender de que hay salidas, hay salidas y hay herramientas que pueden utilizar. no, y que esa gente se informa en Internet y el Internet definitivamente no es una buena información. Uno en Internet encuentra demasiada cosa, entonces, no, claro que es posible. Y así, de pronto, en unos posible, en otros momentos, ir a las bases, al pensamiento, ir a cómo funciona el miedo, porque ese conocimiento nos salva, ese conocimiento nos da las herramientas adecuadas para aprender a ayudarnos, a colaborarnos, porque estar bien sí es posible, sí es posible. Gracias, Mari, de Listo. verdad, como Un siempre, abrazo, que estés agradecida muy por tu bien. tiempo. Claro que sí. Yo siempre digo lo mismo, el conocimiento da poder y eso fue lo que me salvó a mí en muchas situaciones de peligro y siento que es lo que puede salvar a muchas personas sí o sí a salir de una situación, no importa cuál sea, por muy chiquita o grande. Como siempre les digo, gracias por estar aquí. Mari, muchísimas gracias. Voy a Con dejar tu todo el cariño. información para quien quiera contactarte.
agradecida nuevamente. Con todo el cariño, Ansi. Un abrazo. Que estén bien. Hasta luego.